si la historia no fuera como te la contaron? Si el pasado siguiera viviendo en todo lo que somos hoy, y si aquello que creemos normal mereciera ser cuestionado. Bienvenidos a la Taberna del Filósofo, un lugar donde la historia, la filosofía y las ideas se encuentran entre sombras, preguntas y conversaciones incómodas. Bienvenidos nuevamente a la Taberna del Filósofo, un lugar donde la historia y la filosofía no se memorizan, se cuestionan. Y justamente creo que hay muchas ideas que suelen repetirse muchísimo cuando hablamos de la conquista y la colonia. Pero hoy vamos a basarnos en la idea de que los españoles trajeron civilización. Pero casi nunca nos detenemos a pensar algo más importante. ¿Qué tipo de civilización se construyó realmente? Porque después de que cae Tenochtitlan, no solamente cambia el poder político, cambia la religión, cambia la forma de pensar, cambia la identidad, cambia incluso la manera de entender al ser humano. Y junto con todo eso, también cambia la libertad. Porque en el episodio anterior hablamos de algo fundamental. En el mundo prehispánico la libertad no se entendía como una autonomía individual, más bien consistía en pertenecer al orden, en cumplir una función dentro del equilibrio del universo. Pero con la llegada de los españoles, esa manera de entender al mundo comenzó a desaparecer. Ahora el poder ya no estaría organizado alrededor del cosmos mesoamericano. Ahora estaría organizado alrededor de un imperio, de una monarquía y de una religión que afirmaba poseer la única verdad legítima. La libertad dejó de relacionarse con el equilibrio colectivo y comenzó a depender de algo mucho más terrenal, la posición social. Hoy vamos a entrar a uno de los periodos más complejos de la historia de México, la colonia, a un mundo de castas, de privilegios, de evangelización, de jerarquías y de un poder que no solo gobernaba los cuerpos, también las ideas. Cuando los españoles conquistan Mesoamérica, no llegaron únicamente como soldados, llegan más bien como representantes de un imperio, y un imperio necesita algo fundamental para mantenerse en pie: el orden. Por eso, la Nueva España se construye alrededor de estructuras extremadamente jerárquicas. En la cima, obviamente, la corona española, después los peninsulares, después los criollos, los mestizos, los indígenas y al final los esclavos africanos. La sociedad entera estaba organizada según el origen, la sangre y la cercanía con el poder. Y aquí aparece algo muy importante. La libertad durante la colonia no desaparece completamente, pero dejó de ser algo general. Se convirtió en un privilegio, porque no todos podían hablar igual, no todos podían estudiar, no todos podían gobernar, no todos podían poseer riqueza. La libertad dependía del lugar que ocupabas dentro del sistema, y eso hacía que la vida colonial estuviera marcada por enormes desigualdades. Mientras algunas secciones podían acceder a educación, a propiedades o a cargos políticos, otros vivían sometidos a formas constantes de control. Y ese control no se ejercía únicamente mediante la fuerza, también se ejercía mediante la religión. La Iglesia fue probablemente una de las instituciones más poderosas de toda la Nueva España. No solo controlaba espacios religiosos, controlaba la educación, la moral, el pensamiento, controlaba buena parte de la vida cotidiana. Y aquí hay algo fascinante desde el punto de vista de la filosofía. El cristianismo hablaba del libre albedrío, es decir, la capacidad humana de elegir entre el bien y el mal, pero al mismo tiempo el orden colonial exigía obediencia absoluta, obediencia al rey, obediencia a la iglesia, al sistema. Entonces aparece una contradicción muy interesante. ¿Qué tan libre puede ser una sociedad donde el pensamiento mismo está regulado? La evangelización transformó profundamente a los pueblos originarios. No fue solamente enseñar una nueva religión, fue cambiar la forma de entender al mundo.
Los antiguos dioses fueron reemplazados, los rituales fueron prohibidos, las lenguas originarias fueron desplazadas, las identidades reorganizadas y poco a poco comenzó a construirse una nueva sociedad, una sociedad colonial. Un filósofo, Luis Villoro, explica que la evangelización no solo tenía objetivos espirituales, también funcionaba como mecanismo de dominio, porque convertir culturalmente a una población facilita gobernarla, y eso cambia muchísimo la manera de entender la libertad, porque ahora la libertad ya no consiste únicamente en actuar, también va a depender de cómo piensas. Y aquí entra otra cuestión importantísima. Durante la colonia, América comenzó a verse a sí misma a través de categorías europeas. Otro filósofo importante, Edmundo O'Gorman, habla precisamente de esto. La idea de América no existía originalmente como la entendemos hoy, más bien fue una construcción histórica europea, y eso significa algo muy fuerte. Los pueblos conquistados comenzaron a ser definidos desde el exterior, es decir, otros van a decidir quiénes eran. Y cuando alguien externo define tu identidad, también va a limitar tu libertad, porque entonces ya no puedes entenderte completamente desde tu propia cultura. Ahora debes verte desde los ojos del conquistador. Entonces, la política colonial también funcionaba bajo una lógica profundamente vertical. El rey gobernaba por derecho divino. Eso significa que el poder no provenía del pueblo, provenía de Dios. Y si el poder viene de Dios, cuestionarlo podía interpretarse incluso como un pecado. Por eso la participación política prácticamente no existía para la mayoría de la población. Las decisiones se tomaban lejos, muy lejos en España. Y mientras tanto en la Nueva España, virreyes, audiencias y autoridades coloniales administraban el territorio siguiendo los intereses del imperio. La prioridad no era construir libertad, la prioridad era mantener estabilidad, mantener control, producción y sobre todo tributos. Pero aquí viene algo importante. La historia colonial no debe entenderse solamente como una historia de víctimas pasivas, porque incluso dentro de este sistema existieron resistencias, resistencias indígenas, resistencias culturales, resistencias religiosas. Muchas comunidades conservaron tradiciones, lenguas, costumbres, formas propias de entender el mundo, en ocasiones ocultándolas, en otras mezclándolas con elementos cristianos, y eso demuestra algo muy interesante. Incluso dentro de sistemas profundamente autoritarios, siempre existen formas de resistencia. Ahora pensemos algo más complejo. La colonia duró aproximadamente 300 años, 3 siglos. Eso significa que varias generaciones nacieron, vivieron e incluso murieron dentro de ese sistema. Y cuando un sistema dura tanto tiempo, deja de parecer temporal, se vuelve normal. Las jerarquías parecen naturales, la desigualdad parece lógica y la obediencia parece correcta. Y quizá ahí está uno de los mayores poderes de cualquier estructura de dominación, cuando logra convencerte de que siempre ha sido así. Pero eventualmente comenzaron a surgir cambios. Las ideas ilustradas llegaron poco a poco desde Europa. Ideas sobre derechos, sobre soberanía, sobre libertad política. Y entonces empezó a aparecer una pregunta peligrosísima para el imperio. ¿Por qué tenemos que obedecer a una monarquía lejana? Esa pregunta eventualmente explotaría el movimiento de independencia. Pero antes de llegar hasta ahí, es importante entender algo. La independencia no nace de la nada, nace dentro del mundo colonial, dentro de sus contradicciones, de sus desigualdades, dentro de su sistema de privilegios. Y por eso el México independiente heredaría muchísimas estructuras del periodo colonial. Tal vez la colonia no elimina completamente la libertad prehispánica ligada al cosmos, más bien la convierte en algo desigual, en una condición reservada para ciertos grupos. La libertad
deja de ser de todos y comienza a depender del origen, de la sangre, de la religión y de la cercanía con el poder. Y quizá por eso las consecuencias de aquel sistema sigue siendo visible incluso hoy. Porque muchas desigualdades modernas tienen raíces muchísimo más antiguas de lo que imaginamos. Yo soy Mandus y esto fue La Taberna del Filósofo, donde la historia y la filosofía no se memorizan, se cuestionan. Gracias.